Dios me los bendiga a todos hermanos en el Señor. Es un gusto y un placer estar con ustedes aquí desde la iglesia El Shaddai de McKinney, Texas. Me llamo Samuel, su servidor. Y el día de hoy vamos a estar continuando el programa o la continuación del tema de la semana pasada, el atributo olvidado de Dios. Yo le mando también un cordial saludo, ¿verdad? Sin que se me pase a la iglesia El Shaddai. Yo espero que se encuentren todos bien. Y también a los de mi ranchito de Juan Lucas. Les mando también un cordial saludo a la iglesia también de Juan Lucas, a las iglesias que nos sintonicen de otras, digamos, a los miembros de otras iglesias que nos sintonicen de México, de otros países. Dios me los bendiga también. Y este es su programa, ¿te lo dijeron o lo investigaste? Pero como siempre saben, el hermano Martín también se encuentra aquí. También le voy a dar el lugar para que también se les mande un cordial saludo, como siempre, ¿verdad, hermano? Amén, gracias mi hermano, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? El Señor es bueno, mi hermano. Gloria a Dios, así Y es. gracias a Dios que pues nos permite estar aquí, mi hermano, que pues mire, el clima también está muy bonito, ¿verdad? Así Hace es. calorcito, pero estamos bendecidos, ¿verdad? Así es, así Así está. es, y Está también medio fresco, está está fresco. fresquecito, está un clima, se me hace muy agradable ahorita. Fíjate. Ahorita, ¿verdad? Pero bueno, ya como dicen, ¿verdad? Nos estamos preparando también para el clima que viene, pero gracias a Dios porque Él es bueno y como dice su palabra que para siempre es su Misericordia. misericordia y estamos contentos una vez más de estar aquí. Esperemos como siempre, ¿verdad? Que este programa sea de bendición y pues como hemos dicho, ¿verdad? Le mandamos un saludo a la iglesia, a los pastores, a nuestros familiares, a nuestros amigos que nos vayan a sintonizar después y pues bueno, ¿verdad? No pasando a más, vamos a continuar con este programa, ¿verdad, hermano? De lo que estuvimos hablando la semana pasada, que estuvimos hablando acerca del atributo olvidado de Dios, ¿verdad? Que Así era es, la ira, ¿verdad? así es. Y ya estuvimos hablando, ¿verdad? De que pues es un tema que muchas veces no, como que no se ha escuchado mucho, porque es como un poquito, ¿verdad? Que incómodo, Así es. ¿verdad? Un tema como usted dijo la semana pasada, ¿no? Un tema que la iglesia ha olvidado, pero personas así como, si no te había equivocado, Martín Lutero, John Huss y todos ellos Sí, predicaron en sus se podría decir, era tema del evangelio. amén, amén, sí, Y era parte de... era parte de él. Y en otras palabras, nosotros le hemos, por así decirlo, cortado la mitad y nomás hablado del tema del amor, pero no de la ira. Ujú. Así es, y como yo dije, ¿verdad? Al principio, eso es un tema para aprender, hermano, no estamos que porque alguien, no, que queremos que sepan quién es, así como que ver, que vean a Dios de un cierto lado como Ujú, negativo, no, simplemente que Dios es amor, ujú. Dios es paz, Dios es un juez, ¿verdad? Es Pero justo, recto, sí, todo, pero también dice que Él es un Dios de juicio, ¿verdad? fuego consumidor. Juego consumidor. Entonces, como dijo usted, debemos de enseñar todo lo que es, ¿verdad? Así Pablo es. también le dijo ahí a los corintios, yo no me he rehusado de decirles toda la verdad. O sea, cuando Pablo predicaba pues todo el consejo del Señor. Así es. Así es. Y también se puede decir, hermano, Ujú. rapiditamente hablando, que hemos mirado nomás, se puede decir a Dios de un punto de vista de amor, Así es, amor, sí, así pero es. nunca hemos mirado también el otro lado Así que es. es la ira, la ira. Así es. Y como lo hemos hablado, ¿verdad? Que este programa, te lo dijeron, no lo investigas, es un programa pues, para aprender de esos temas, Eso ¿verdad? Que está. no se han escuchado. Y con eso también no queremos decir que lo sepamos todo, pero pues hacemos, ¿verdad? Con Ujú. amor o con diligencia, ¿verdad? Investigar un poquito de lo que el Señor nos ha dado. Así es. Pero pues no pasando a más, hermano, recuerda, ¿verdad? Lo que pasamos la otra vez, que resumiendo, ¿verdad? Todo de que pues sabemos que la ira del Señor, ¿verdad? Pues viene en santidad, pero la ira del hombre sabemos que se origina en pecado. En O pecado. sea, ¿por qué digo que la ira de Dios viene en santidad? Porque Él es un Dios justo Ujú. y Él debe ser justo en cualquier Amén. área. Y entonces la otra vez también dijimos que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Ujú. Sabemos que de una otra manera Dios, pues cuando aplica, digamos, vara, ahí no, digamos, no ve que si tiene favoritos, ¿verdad? Ujú. Así es, hermano. Pero bueno, hoy vamos a continuar y a lo mejor, ¿verdad? Vamos a ver que esa ira del Señor, ¿verdad? Ha estado desde el principio y fíjese que ahí, continuando con el tema, Ujú. vamos a ver la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Y fíjese que en Éxodo 32, 9 al 10, hermano, se lo tiene ahí, por favor. Éxodo. Éxodo Pues aquí está. 32, del 9 al 10. Y como les digo, ¿verdad? Este tema es muy amplio, pero pues Ujú. tratamos de resumirlo, ¿verdad? También para que los hermanos, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Que no estemos como dando mucha información, simplemente
comprimirlo, hermano. Y en Éxodo 32, 9 al 10, por favor. 32, de 9 al 10. 32, Sí, hermano. 32. 32, 9 al 10 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Así es. Y aquí lo que vemos, hermano, que lo estaba pasando, que el pueblo del Señor, ¿verdad? Siempre, nunca estaban contentos, hermano. Después de que el Señor, ¿verdad? Los sacó de Egipto y hacía milagro tras milagro, ¿verdad? De una otra manera, ellos siempre estaban protestando. Y aquí lo que dice aquí, dice que la ira del Señor se encendió contra ellos y dice que los iba a consumir. Pero ¿por qué pasó esto? Porque Dios se airó, Dios se molestó, porque el pueblo siempre estaba renegando de todo. No estaba contento con nada, mi hermano. Y entonces aquí vemos que esa ira iba a ser derramada al pueblo de Israel. Pero ¿por qué no fue derramada? Porque Moisés se interpuso. Exactamente. Y entonces eso nos da una alusión o un simbolismo que igual que vemos que Moisés también representa como a nuestro Señor Jesucristo. Se podría decir que era un como prototipo que apuntaba a Cristo. Así es, porque es lo que vemos que, aunque a muchos no les gusta, la ira del Señor fue derramada en el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Y pues gracias a Él, ¿verdad? Nosotros somos salvos. Amén, mi hermano. Salvos de esa ira, amén, así es. Así es. Pero fíjese que eso de la ira del Señor es un tema, ¿verdad? Que pues como lo hemos dicho, es un atributo olvidado. Pero fíjese que una vez se hizo una frase muy famosa, que ¿no se acuerda cuál es, hermano? Que Dios, ¿qué dice? Ama al... Dios aborrece... Aborrece, perdón, al pecado y ama al pecador. Así es. Pero fíjese que esa es una frase que la dijo un activista, un activista de nombre Mahatma Gandhi. Él era un activista, ¿verdad?, que estaba a favor de los derechos humanos, que no está mal, nada de eso. Pero muchas veces, o sea, él utilizó esa frase, pero no con un conocimiento bíblico, porque sí se oye muy bien que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero cuando la misma escritura dice, y yo sé que muchos no les incomoda esto, mi hermano, muchos les incomoda, porque en Salmos 5:5 nos dice, los insensatos, o sea, como los necios, los que sin conocimiento, los tontos, los orgullosos, altivos, dice, no estarán delante de tus ojos, dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad, pues prácticamente es el pecado, la maldad, todo lo malo, y aborrecer es prácticamente como odiar. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que Dios odia o aborrece a los que hacen maldad y a toda gente que se deleita en el pecado. Entonces es lo que vemos que muchas veces hemos confundido, como que diciendo, no, Dios, a Dios no importa lo que estés haciendo, pero todo está bien. Porque hemos utilizado esa frase que no es bíblica. Puede ser una frase humanista, de un humanista, de alguien que, como dice usted, peleaba por los derechos humanos. Lo usamos como si fuera Biblia, por así decirlo. Exactamente, y luego muchas veces no sabemos ese origen, porque aquí donde él dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, pero en lo que leemos el Salmo 5:5, pues no dice que aborrece a todos los que hacen. Sabemos, mis hermanos, que por la misericordia del Señor, como dice ahí, no hemos sido consumidos, porque eso es lo que dice la misericordia, ¿verdad? Que merecemos un castigo, pero no hemos sido consumidos, porque también la palabra del Señor dice que, en Pedro dice que Dios es paciente, mi hermano. No queriendo que nadie perezca. Así es, ¿verdad? Que todos procedan a arrepentimiento. Entonces Dios es paciente, ahí es donde se refleja el amor del Señor, su paciencia, su bondad, todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere que nosotros vayamos a Él. Entonces uno puede decir, bueno, hermano, y si usted quiere apuntarlo, mi hermano, ahorita donde está, incluso ahí está el Salmo 5 del 4 al 5, está el Salmo del 7 al 11 y el Salmo 34, 16. Ahí es donde también hace enfoque de eso, ¿verdad? Así es. Sobre la ira del Señor. Pero a lo mejor alguien puede decir, bueno, hermano, ok, eso era del Antiguo Testamento. Sí hemos escuchado que el Dios del Antiguo Testamento como que pasaba y arrasaba con ciudades, naciones. Exacto. Y todo tiene un trasfondo, hermano. Todo eso tiene un trasfondo. ¿Por qué? Porque recordemos, bueno, un ejemplo fácil, ¿verdad? No nos estamos desviando, pero recordemos cuando el Señor mandó a Saúl a destruir, ¿verdad?, una nación o una ciudad, se puede decir. Sí. Que él dijo que arrasara parejo. Animales, niños, exactamente. Todo tiene una razón. Uno puede, porque muchos dicen, no, ¿cómo? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué mandó incluso a matar a pequeños, a bebés? Pero hay una razón. Era el pecado. Exacto. Porque prácticamente ahí era cortar la raíz, el pecado desde la raíz.
Ahora sabemos que, como dice la Escritura, que pues los niños, ¿verdad?, son del Señor, ellos ya tienen el reino, pero y si nos damos más cuenta más adelante, creó esa misma nación o esa gente que Él dejó viva, a últimas otra vez se volvieron a reproducir y volvieron a ser de las suyas. Exacto. Así es. Bueno, y con esto queremos decirles a todos ustedes, hermanos, disculpen si Ajá. me miran que Sí, sí, sí. se me acerca mucho el Sí, micrófono. sí. Lo único que queremos decir es que si usted estudia más a profundidad como el tema que dijo el hermano, que por qué Dios en la antigüedad destruía pueblos, ciudades y Sí, todo tiene un porqué, lo hizo exactamente. Dios, un contexto, el porqué. Exactamente. Por ejemplo, perdón, hermano, Sí. para, ¿verdad?, reforzar lo que dice, por ejemplo, cuando también destruyó Jericó, Ujú. ahí decían que los niños se los daban a sus dioses, los quemaban y todo. Nínive, dice que cuando entraba alguien a Nínive, que casi le quitaban, lo hacían pedazos y todo eso. Por eso el Señor de repente hacía ese tipo de juicios. Exactamente. Y bueno, esto va también con lo que Ujú. dice usted, pues de ahí podemos mirar que Dios destruyó ciudades, naciones, Sodoma y Gomorra, no Ujú. yendo muy lejos, destruyó el mundo antiguo, como decía Pedro, Oh, sí. por causa del pecado, y aquí podemos mirar la santa ira, se puede decir la justa ira de Así Dios. es, amén, amén, me Mm. gustó mi hermano, amén, Gloria a Dios. exactamente, así es. Entonces muchos pueden decir, bueno, eso era del Antiguo Testamento, Ujú, sabemos que en nuestro Señor Jesucristo está el amor, ¿verdad? Y ujú, es verdad. Por eso yo siempre digo, no, ahorita estamos hablando de este atributo, ¿verdad? Cuando, digamos, hablamos tal vez de la misericordia, pues vamos a saber mucho más de la misericordia del Señor. ujú. Hoy estamos hablando de este atributo y sabemos que pues uno puede decir, bueno, es que nuestro Señor Jesucristo era puro amor, hermano, puro amor estaba dando. Pero recuerda usted, ahí en la palabra nos dice, Ujú. nos dice que cuando él entró al templo, en Lucas 19, 45 al 47, si lo quiere mi hermano Lucas leer. 19, 45, 47 dice Ujú. así. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que él entró, ¿verdad? Y echó, sacó a todos los vendedores. Y hay películas que lo sacó a... Ajá, sí, hay latigazos y todo, ¿verdad? Pero eso es, aunque uno no lo vea de esa manera, pero era una expresión de enojo, de ira. Ahora, sabemos que, como dicen, la ira del Señor también es santa Ujú. y sabemos que Él, de una otra manera, Él podía expresar algo, pero también podía, en una manera, como dicen, poder otra vez dialogar. Ya ve como ahorita uno, como adulto, se enoja con alguien y no se habla hasta quién sabe cuándo, ¿verdad? Que Sí. se enoja uno. Pero aquí, ¿qué es lo que trato de decir? Ven, o sea, para entender esto, mi hermano, nadie podía hacer eso. Nadie podía sacar a los vendedores. Ujú. Imagínense, nadie lo podía hacer. ¿Por qué al Señor Jesucristo no le hicieron nada? Porque lo han de haber visto Muy alterado, se muy puede decir, alterado, muy muy enojado. enojado. Y uno puede decir, bueno, pero es que, pues, o sea, Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Pero recordemos que el Señor Jesucristo es Dios. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor, verdad? La palabra del Señor, ¿qué es lo que nos dice? Que el Señor Jesucristo es el mismo Y ayer, de de allí, hoy, hoy y siempre. O siempre. sea, lo mismo el Señor, ¿verdad? Que era en la antigüedad, es lo mismo el día de hoy, mi hermano. Ujú. Y yo sé que muchas veces, ¿verdad? El Señor, sabemos, muchas veces nosotros hemos dicho, no, que el Señor no cambia. Y es verdad, o sea, por eso, tanto en la antigüedad como traía juicio también, ¿verdad? Trae en la Hoy en actualidad. día, en la actualidad. Pues yo sé que muchas veces nosotros hemos usado, pues Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Amén, amén. Como De dice, de tal manera manera, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo un unigénito. hijito, para que todo aquel Que en él que crea no se pierda, más tenga vida así eterna. es. Y es un versículo que hemos utilizado, que hemos abrazado, que es una esperanza para nosotros, ¿verdad? Ujú. Como pecadores, para la gente que no conoce del Señor. Es un versículo que tú le puedes predicar y decirle, mira, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí se ve como dice, está demostrando el amor que dio a su Hijo, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué es lo que dice? Mire, 20 versículos después, en Juan 3:16, 20 versículos después de hablar como del amor del Señor, ¿qué es lo que dice mi hermano? En el 36, Juan 3, 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ay, ya vio, hermano. Sí. En ese mismo capítulo en ese mismo, ¿verdad? Ujú. Está lo que es el amor del Señor, Pero también su ira. pero también está la ira, ¿verdad? Que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero el que rehúsa creer, o sea, la gente que rehúsa creer,
Y no dice que tendrá, sino que la ira de Dios ¿Qué dice que en ese momento ya está? en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso, como hemos dicho, ¿verdad? La esperanza es el Señor Jesucristo, Así es. para que no sea derramada esa ira que va a venir a futuro, ¿verdad, mi hermano? Así es, Y exactamente. entonces lo que vemos, ¿verdad? Que esa ira va a venir para la gente que rechaza al Señor. Ujú. Que no, que como decimos, el Señor te da la oportunidad hasta el último momento. Yo he dicho que incluso, que lo que puedo entender, incluso hasta a lo mejor en un criminal del más peligroso que haya, ¿usted cree que si él se arrepiente de corazón, usted cree que el Señor no le va a decir, bueno, pues ya, tienes tu entrada? ¿Verdad? Si se arrepiente de corazón, así como el que Exactamente. estaba el ladrón a un lado, En la cruz. exactamente, ¿qué le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y que le Dijo, dijo, "Oh". bueno, algún día, ¿no? No, dijo, hoy 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 te digo que estará. hoy estarás conmigo. Así es. Entonces vemos, ¿verdad? Que esa ira, ¿verdad? Está más que nada para la gente que luego rechaza del Señor. Ujú. Amén. Y fíjese que en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces vemos aquí que nos dice que la ira del Señor, ¿verdad? Se deja ver desde el cielo contra todo pecado, contra toda esa gente que se deleita en el pecado, Exactamente. contra la gente que se burla del Señor, ¿verdad? O gente que es irreverente. Y bueno, la otra vez estaba yo comentando, ¿verdad? Que muchas veces, como dice ahí, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y muchas veces, hermanos, ¿verdad? A lo mejor me voy a ir muy lejos o me voy a ir muy exagerado, pero muchas veces tal vez esa ira puede estar también incluso dentro de la iglesia. Amén, así ¿Sabe es. por qué? Porque muchas veces uno es irreverente, hermano. Y sí, es verdad, hermano. Es verdad. ¿O por qué? Porque mire, le voy a decir algo. Y bueno, para todos los pastores, ¿verdad? Yo creo que ellos, ¿cuántos utilizan de su tiempo para estudiar, para armar ese sermón, para estar en oración? Mucho tiempo para que ellos vengan y te den esa palabra, hermano. Ujú. Y para que tú estés irreverente, viendo Facebook, te sales, o sea, O se duermen. se duermen, hermano. Y sí, es verdad. Es verdad. Es verdad, Es hermano. verdad. Es como, ahí, ¿qué dice la escritura? Que cuando están las alabanzas, ¿verdad? Que Dios habita en medio Medio de de la alabanza. alabanza. Imagínate, es como decir que Dios está en los pasillos, Dios anda ahí. ¿Y cómo le damos esa alabanza al Señor? Es como decir que Dios está a un lado tuyo, que dice que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces es lo mismo, muchas veces uno puede ser irreverente. Porque, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Y bueno, usted sabe, cuando usted da una palabra como este domingo que nos predicó, Ujú. ¿qué es lo que cómo siente, verdad? Como que tiene que prepararse, dirigirse al Señor. Bueno, desde el momento que le dicen a uno, ¿no? "Hey, sí puedes dar el mensaje el domingo", desde el momento que le dicen, no, no, ya uno empieza a sentir, se puede decir, la presión. Y conforme va pasando los días, pues Ujú. uno tiene en mente, puedes andar donde sea, puedes andar en la tienda trabajando donde tú quieras, Sí, pero así tienes es. eso en la mente que necesito llegar, necesito que estudiar, necesito que formarlo. Tal vez tú ya tienes el concepto, pero dices, ahora, ¿cómo le hago, señor? A ver, dime. Bueno, y en otras palabras, hay a veces que uno tal vez tiene ganas, un ejemplo de salir o de ir a un lugar. Bueno, Así es. ahorita tal vez es muy difícil, ¿verdad? Pero a veces uno tiene tan siquiera el deseo de hacer algo. Sí, sí, así. Algo, pero dentro de uno dices, no, pues tú tienes la responsabilidad del domingo, entonces uno se tiene que preparar y pues uno invierte mucho tiempo, horas de estudio, ¿verdad? Ujú. También pues en oración diciendo, Señor, a ver, dime qué quieres que predique. Entonces, en otras palabras, hay un esfuerzo de todo predicador, de Así todo, es. y no se diga del pastor que tiene que, digamos, nosotros tal vez De repente, del martes o de vez en cuando, un miércoles o domingo, pero digamos los que están enfrente, pues ellos sí tienen la carga más pesada. tienen su familia. Exactamente. Y bueno, nosotros no estamos casados, Sí, ¿verdad? no, pero deje de eso. Aparte, digamos, muchas veces les hablan por teléfono, tienen que hacer sus cosas sociales, ya sea su trabajo, donde tengan que ir sus citas, les hablan para consejería y todo, Exactamente. tienen que estudiar, hermano, para que cuando ellos vengan y den una palabra que uno se esté Los durmiendo, hermanos ¿sí? estén durmiendo, Por sí. eso muchas veces, hermano, yo como he dicho, ¿verdad? Muchas veces la alabanza es algo muy bonito que se le dedica al Señor, ¿verdad? Son cantos para el Señor y pues, ¿verdad? Dice que pues Él habita en medio de las alabanzas, Exactamente. pero la palabra es la que nos transforma. Ujú. Es como dice ahí que el Evangelio es el poder del Señor, ¿verdad? Es dinamita que te despierta,
que dice como que la palabra es como una espada, ¿verdad? Que te confronta. Exactamente. Pero muchas veces nosotros estamos muy gozosos en la alabanza, y gloria a Dios, aleluya. Y cuando viene la palabra como que nos da sueño, hermano. O no le damos la misma Y importancia. no le damos esa misma importancia. Entonces, por eso mismo, ¿verdad? Muchas veces uno es irreverente. Y es tiempo a lo mejor de reflexionar, de ponernos ya. Sí. Y sabiendo la cosa, hermano, aquí rápidamente Sí, agregando lo que usted dijo, en mi humilde opinión, yo creo así es. que digamos, digamos, lo que dijo usted, toda irreverencia, ya Sí. sea como en el predicador esté predicando, que uno esté en el Facebook, o que como usted dijo, o tenía aquí apuntado, que las personas estén hablando a la hora de la predicación de otra, con otra persona y de algo que no tiene nada que ver ni con la predicación, ¿no? Así es. Son todas esas faltas de respeto y mi opinión es, yo creo que el castigo será más severo para nosotros que tenemos la gracia, que Ujú, tenemos la salvación, cosa que a los antiguos del Antiguo Testamento ujú. no se les dio. Ya se puede decir el castigo para Sodoma y Gomorra, digamos, no se va a comparar con el Sí. castigo que nos van a dar a nosotros por Que tenemos causa, más luz. exactamente, que tenemos más luz, más oportunidad, ¿verdad? Así Que es. se nos ha dado básicamente todo lo que a ellos no se les dio. Así es. Y algo que usted dijo de Sodoma y Gomorra, recordemos cuando el Señor dijo eso, ¿verdad? Que iba a ser el castigo menor a ellos, les estaba diciendo a una ciudad bien judía, que era Capernaum, Capernaum, la ciudad exactamente. más judía que había, y le estaba diciendo, ¿verdad? Que ese castigo, o sea, imagínense, es como decir, miren, aquí me tienen a mí la palabra, la sabiduría, Lo que y, no se les permitió y lo que no mirar. se permitió a otros, pues el castigo va a ser peor, ¿verdad? Pero bueno, Exactamente. entonces mi hermano, entonces por eso, ¿verdad? Es tiempo de reflexionar, pues, de ahora sí, como dicen, de aplicarnos, ¿verdad? Y cuando Exactamente. vengamos, pongamos esa atención que el Señor quiere, porque como dicen, todo eso sí nos ayuda. La verdad nos confronta, como dicen, nos puede cortar, ¿verdad? Pero Ujú. nos hace es algo para bien para nuestra vida espiritual. Amén, así es. Y yo sé, como dicen, ¿verdad? Tal vez a lo mejor nos podemos escuchar un poquito fuertes, pero no, hermanos, o sea, una vez un hermano dijo, uno de nombre Juan Hus, Juan Jesús. ¿qué es lo que dijo el hermano? Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Es verdad, hermano. Es Exactamente. verdad, muchas veces, como dicen que la verdad incomoda Sí. o no peca, pero incomoda. Y es verdad, o sea, el Señor por eso nos habla con la verdad, porque Él dice que Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces así nosotros, pues muchas veces es mejor, ¿verdad? Hablar con la verdad que hablar como La dicen, que con mentira. mentira. Amén. Pero fíjese que también esa ira, esa ira de Dios no es para un convertido. Ujú. Porque sabemos que un hermano convertido tal vez puede fallar, puede pecar, sabemos, pero la diferencia es de que ese hermano, pues él ya es lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así Nosotros ya es. estamos cubiertos, ya nuestro Señor Jesucristo ya fue el que pagó el pecado. Por eso en Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Amén. Así Porque es. nosotros ya estamos justificados en su sangre. Amén. Así es. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Por eso, como les digo, ¿verdad? Nosotros, incluso si fallamos y pecamos, ¿verdad? Pues lo único que nos dice el Señor, lávate en tus faltas. Así es. Así como le dijo a Pedrito, ¿verdad? Que el apóstol Pedro, ¿verdad? Que le dijo, no me limpie ni nada. Dijo, no, si no tienes parte ni suerte en el reino venidero. Dijo, no, pues báñame todo. Dijo, no, tú ya estás Limpio. limpio. Y es lo mismo que nos dice el Señor, ¿verdad? Exacto. Pero también debemos de entender que esa ira que viene, mi hermano, Ujú. va a ser suelta después del arrebatamiento, mi hermano. Así es. Y porque, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, y esperar Y esperar de espera. los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Y entonces, mi hermanos, ahora sí como dicen, ¿verdad? Alerta, atención, porque esa ira va a ser suelta Exactamente. muy pronto, hermano, en la humanidad. Así es. Y bueno, recordando aquí poquito, me parece que en las cartas de Pedro, el mismo Sí, Pedro decía bueno, si al mundo antiguo Dios no se podría decir, le pasó sus pecados, se da hablando del ujú, mundo de antes de Noé, digamos. sí, sí, Si a ese mundo no, Dios no les pasó su pecado, Pedro decía, pues no, a nosotros tampoco nos la va a pasar, así es. ¿verdad?
¿verdad? Y también yo he mirado, bueno, aquí rápidamente hablando, hermano, Ujú. yo he mirado, ya hablamos de Sodoma y Gomorra, pero también tenemos que recordar al pueblo de Israel. Si Dios al pueblo de Israel una y otra vez, se puede decir, los castigó, los Sí, daba a así. cautiverios como esclavos, como dejaba que los conquistaran, los conquistó los romanos, Así Roma los es. conquistó, los que el imperio perdón, el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio Ujú. babilónico, digamos, fueron una y otra vez entregados a sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque pecaron. Y si a Ujú. ellos Dios no, digamos, se las pasó a Israel, a los judíos no se las pasó, créanme que también a nosotros que tenemos ahora sí por más, se puede decir, la salvación, algo muy precioso a Jesucristo, Amén, a amén. nosotros menos nos las va a pasar. Sí, así es. Y muchas veces como, ¿verdad? Pues vemos que Dios de una otra manera actuó, ¿verdad? Como dice usted, como dice a los ángeles también, A ¿verdad? los ángeles, exactamente como También, decía Jesús. como dijo usted, Sodoma y Gomorra, el diluvio, mi hermano, ¿verdad? Que fueron juicios. Y pues muchas veces por eso le digo, cuando no sabemos de ese atributo, muchas veces nosotros incluso hasta como que nos vemos muchas veces hasta nosotros más buenos que el Señor. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué, mire, mi hermano? Porque fíjese, ¿cuándo fue, qué es lo que pasó en el diluvio? ¿Verdad? La escritura nos dice que el Señor fue el que cerró la puerta. Puerta. ¿Por qué? Porque pues si Él dijo, hasta aquí, hasta aquí. Yo una vez yo me puse a meditar, bueno, imagínense que un ejemplo, ¿verdad? Que si el Ujú. Señor me hubiera dicho, a ver, Martín, pues tú cierra la puerta. Y si yo hubiera yo ahí, como dicen, hubiera yo visto que viene corriendo, como dicen, el Chulai. Firulais, ¿verdad? ¿Verdad? Un perrito. Por sus emociones uno dice, no, no, no. Provecita, que Y darle si el ve que salto. viene por ahí alguien corriendo, porque, bueno, un poquito, ¿verdad? Lo que también he entendido dice que pues, cuando pasó todo eso, pues la gente, ¿verdad? O Noé, su familia pudo haber escuchado los lamentos de la gente, Ujú. niños llorando. Imagínese usted, ¿a poco no le entraría como que, ay, no, pobrecito y Sí, todo? Pero por eso el Señor, cuando él dice que la cerró, porque ya después de ahí, ya no hay. ya nadie va a entrar. Entonces, ¿verdad? Por eso le digo, muchas veces nosotros nos vemos un poquito más buenos, queremos ser más buenos, pero como le digo, los atributos del Señor no están peleados. Él es Exacto. 100% amor, 100% justicia, Él no tiene poquito de cada uno, no, 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 Él es 100% todo, mi hermano. Así es. Entonces, muchas veces también cuando nosotros, ¿verdad? Escuchamos este tipo de temas, como le dije al principio, muchas veces nos incomoda, pero, pero también muchas veces, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque como dice Oseas 4:6, que mi pueblo perece Por falta de por falta conocimiento. de conocimiento. Entonces, muchas veces nosotros nos incomodamos, nos molestamos, o muchas veces decimos, no, pero ¿cómo vamos a hablar de ese atributo? Pues la gente no va a querer venir a la iglesia, o la Así es. gente no va a querer aceptar a Cristo. Pero muchas veces es importante hablar, o sea, es importante hablar del amor del Señor, pero ¿Cómo de ir ahí? también, sí, como dicen, ¿cómo tú le vas a decir a alguien la cura si no le dices cuál es su enfermedad? Exactamente, hermano. ¿Cómo le vas a hablar solamente de la cura si no le dices, hey, tienes estos síntomas y estos? Así es que aquí está la medicina. Amén. Amén, así es, hermano. Amén, amén. Y entonces, ¿qué es lo que vemos, verdad? Que pues, si debemos también incluso de adorar al Señor también por este atributo, mi hermano. Así es. Uno puede decir, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a adorar al Señor por este atributo? Pero si Dios no odiara el pecado, entonces, ¿cómo Él sería, verdad, digno de su adoración, verdad? Ujú. Porque Él aplica la ira contra la injusticia y aplica la ira contra el pecado. Amén. Así es. Y así es como dijo usted, la ira del Señor no es mala, es santa y es pura, mi hermano. Y ya como dijimos la diferencia, ¿verdad? Que la ira del hombre, ¿verdad? Esa es que si alguien me hace algo, que me la pague, ¿verdad? Porque muchas Exactamente. veces incluso hasta como con los vecinos, como dicen, con los vecinos estamos peleando y estamos enojados con ellos y ¿qué pasa? Pasan años y años y seguimos igual. Y entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Que la ira del Señor, no, su ira es santa y Él aplica justicia como debe de ser. Así. Y como la otra vez dijimos, ¿verdad? Que si un juez terrenal no aplicara la justicia, entonces no sería pues un juez justo. Ujú. Y la palabra del Señor dice que Dios es un juez Pues, justo. justo. Amén. Entonces, ¿verdad? También esto que estamos hablando de este tema, mi hermano, este tema de la ira del Señor, es algo que a nosotros nos debe llamar la atención para salir a predicar, Que nos para debería salir a animar. hablar.
En otras palabras, que nos debería de, Animar. animar, Sí, así es. alentar, Sí, de compartir el empujar. Evangelio. Porque como dice, ¿verdad? Que el mundo entero está bajo la ira del Señor. Exacto. Y como dice, ¿verdad? También, pues tal vez puede ser mi amigo, puede ser mi vecino, el que está bajo la ira del Señor, puede ser un familiar. Entonces, ¿cuál es la solución? A hablarles, predicarles, o sea, no, digamos, no vamos a ir llegando sobre el atributo, pero predicarles las buenas nuevas de salvación y que más adelante va a venir un juicio, y es lo que estamos viendo ahorita. Ujú. Tal vez esto es algo que Dios está permitiendo, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que, pues como dice Romanos 8:28, me parece que dice que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le son, la ayudan o le son para bien. Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Toda la gente que está pasando, está espantada o que ya se espantó y ahorita ya se está calmando, ¿verdad? Gracias al Sí. Señor, ya nosotros vamos a regresar, se puede decir, un poquito a la normalidad. No sabemos hasta cuándo, pero eso es algo para que nos ayude a reflexionar, Exactamente. ¿verdad? Y como dijimos, ¿verdad? La palabra del Señor no está encerrada, atada. Muchos estuvieron predicando la palabra por vía Facebook, o otras redes sociales. Y entonces, eso, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahorita, eso es lo que nos debe de animar, de predicar las buenas nuevas de salvación, de que corran, ¿verdad? Porque viene un juicio venidero, que corran aquí en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la gente necesita de un Salvador. Y así como, para que esa ira, ¿verdad? No venga, así como dije ahorita en Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira del Señor. Amén. Y algo, ¿verdad? Rapidito de lo que debemos de entender de que, pues nosotros, ¿por qué dice que nosotros somos justificados en la sangre del Señor? Porque recordemos que ahí fue donde en la cruz fue derramada la ira del Señor. Exactamente. Y muchas veces nosotros cuando escuchamos, yo te estaba platicando, ¿verdad? O he escuchado que muchas veces dicen, no, dice que el Señor, al Señor o a Dios le dio tristeza, que volteó su rostro para no ver a su Hijo. Pero ahí mismo dice la palabra que el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, lama Elí, lama, exactamente. Y esas palabras también quiere decir que lo abandonó, lo dejó, lo soltó. ¿Por qué? Porque ahí fue derramada la ira del Señor. Todo el pecado fue imputado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos esa salvación preciosa, mi hermano. Así es. Por eso, ¿verdad? Como estamos hablando, ¿verdad? Que corran de esa ira venidera, porque a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros ya tenemos esa redención. Así es. Amén, mi hermano. Así es, gloria a Dios. Y es lo que vemos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, Él fue el que soportó por nosotros, porque ese castigo lo merecía el ser humano. Es como dijo el Señor, a ver, ¿quién me acusa de pecado? Nadie, ¿verdad? Entonces, vemos que ahí, ¿verdad? Dios aplicó su ira al Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y así es que si uno no va al Señor Jesucristo, están acumulando ira para el día venidero, mi hermano. Exactamente. Amén. Y bueno, pues la próxima vez, ¿verdad? Que algún hermano comparta la palabra del Señor, como dicen, no, tú puedes compartirle, ¿verdad? Que hay salvación en el Señor Jesucristo, hay esperanza, pero también puede uno decirle, mira, pues vienen juicios del Señor, ¿verdad? Si esto en este caso ahora que estamos en esta fecha, en mayo 5, ¿verdad? El 5 de mayo. Que ya estamos pasando aquí en Estados Unidos lo que es la pandemia. Si esto no te ayudó a reflexionar, no te ayudó a cambiar tu forma de ser, de pensar, de acercarte más al Señor, por ejemplo, de hacer las cosas bien, de valorar tu familia, todo, ¿verdad? Pues más adelante va a venir un juicio y va a estar tremendo. Así es. ¿Verdad? Porque si ahorita con esto, la verdad, hermano, sí puso a pensar a la gente, ¿o no cree? Con esto se podría decir que asustó. Que se asustaron, ¿verdad? Pero imagínense, si no hacemos esos cambios que el Señor quiere, pues imagínense cuando vengan los juicios que dice ahí Apocalipsis. Como dice Mateo 24. Así es, mi hermano, todo eso, ¿verdad? Que dice que va a haber rumores de guerra y que ya están, ya se han escuchado. Se podría decir que las personas piensan que eso es lo que son señales nomás, pero ahí básicamente hablando de la tribulación, de la gran tribulación. No, se puede decir lo que estamos ahorita no es nada comparado con lo que habla Mateo 24. Se puede decir que esto es nomás como un saborcito de lo que va a acontecer ahí en Mateo 24, porque eso es lo que hoy en día las personas piensan, que lo que dice Mateo 24 es
lo que estamos actualmente viviendo, pero he leído comentarios y muchos de ellos dicen que lo que en sí Mateo 24 habla es de la tribulación y de la gran tribulación. Lo que estamos pasando por ahorita se puede decir aún hasta un cierto nivel, pero Sí. no se puede comparar con lo que va a venir. Así es, y pues, ¿verdad? No es para asustar, pero pues ahí en Apocalipsis es lo que nos hablan de esos juicios que van a Exactamente. venir y hasta que lo que nosotros hemos entendido y lo que hemos hablado, que eso va a ser después del arrebatamiento. Exactamente, y es lo que hemos mirado en Daniel, en el libro de Daniel habla de eso, en los libros de los profetas habla del día del Señor, el Así día de la es. ira del Señor. Ujú. Una y otra vez en toda la Biblia habla del día de la ira, el día de su ira. Entonces, podemos mirar que una y otra vez Dios advierte, ¿verdad? Ujú. Dios advierte una y otra vez a la humanidad de que va a venir su juicio. Así es. Como muchos tienen como por tardanza, ¿no? Sí, Muchos así tienen es. por tardanza. Después, así Que, como pasó cuando Noé estaba construyendo el arca y que decían, no va a pasar si nunca ha llovido. O sea, no dice la Biblia, pero han de decir, pues está sí, loco, ¿no? De construir un arca y no hay agua, pues. pues, Y es lo mismo exactamente. de nosotros, o sea, me refiero a Sí. nosotros que uno predica, el Señor viene y todo. Eso es aleluya, ¿desde cuándo están con...? Sí, yo creo que hasta hay muchos cristianos hoy en día que dicen, Cristo no viene desde la que mi abuelito estaba Así vivo, es. desde que dicen que viene, pero no viene. Pero Ujú, hemos mirado como en otros programas anteriores de lo que hablamos del ujú. arrebatamiento, que los primeros cristianos en su vida de ellos ya estaban esperando, Esperando. esperando de eso. Pero donde quiero ir es que el juicio viene. La Biblia lo dice claramente, lo que Ujú, uno lo quiera quitar ya es otra cosa. Pero exactamente. Dios ya lo tiene provisto. Dice Pedro también que los cielos y los elementos están reservados para ser quemados con fuego. Así es. Ya el Dios ha determinado hasta con qué Él va a destruir, se puede decir, todo los cielos, hablando de cielos, está refiriendo pluralidad, Sí, así es. refiriéndose al universo, a la tierra, a este cielo que miramos. Entonces Dios ya aquí dijo cómo va a terminar todo. Así es. Y ese es básicamente el juicio por causa del pecado. Del pecado, ¿verdad? Exactamente. Y sí, mi hermano, le digo que, como pues dice la escritura, ¿verdad? Que el Señor en su primera venida, pues dice que Él vino como un cordero. Exactamente. Pero para la segunda venida que venga, ¿verdad? Y que va a venir como el león de la tribu de Judá. Y recordemos que un corderito en aquellos tiempos representa así como amor, paz, tranquilidad, sometimiento. Ujú. Pero un león que representa fuerza, autoridad, Majestad, majestad. Entonces, como dicen, poder. para la segunda venida, pues el Señor va a venir con todo. Y eso lo podemos mirar en Apocalipsis. Así es, mi En hermano, así Apocalipsis. es. Y una de las cosas también que, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Cuando Él vino, recordemos que, como usted dijo algo acerca del Día del Señor, que también eso representa el Día del Señor, es la ira, ¿verdad? El Ujú, castigo, que dice ahí en Lucas 4, me parece, ujú, que cuando Él dice que se le dio el rollo, ¿verdad? ujú, De la Torá, el pergamino, o el Pentateuco, ujú. o la Biblia, como quieran decirle, ¿verdad? Entonces dice que él abrió y lo leyó en Isaías. Días, Y ya sabemos que dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, ojo, ¿verdad? Para dar buenas darnos. nuevas de salvación, sanidad, vista a los ojos, vista a los ciegos, perdón, y todo. Y él no terminó de leer el versículo completo. Me Ujú, parece, si no me equivoco, mis hermanos, es creo Isaías 61, pero y en Isaías 61 después dice que terminaba con el año, en el día del Señor, me parece, y eso que se refiere, o sea, como que el Señor vino en el tiempo para hacer todo eso, lo que vemos aquí en la ujú. palabra, pero ya ahí la continuación era como que viene el El juicio Apocalipsis. o el apocalipsis, amén. Pero bueno, mis hermanos, esperemos que este tema haya sido de edificación para su vida, que pues para la próxima vez, ¿verdad? Usted puede predicar, puede hablarles Juan 3:16, ¿verdad? Hablarle del amor del Señor, la misericordia, pero también no se olvide de hablarle, ¿verdad? De la ira. De la ira, que también es parte de su atributo, y esperemos, ¿verdad? Pues hayan guardado este Ujú. mensaje en su corazón, ¿verdad? Pues los haya ayudado. A mí, la verdad, cuando estuve aprendiendo este tema, me ayudó a entender un poco mejor, Así es. y, o sea, porque muchas veces, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero, pues hay muchas Sí, cosas que digo, vienen del Señor. exactamente. El Señor, ¿verdad? Tiene control de todo. Tiene Exactamente. control de todo. Entonces, ¿verdad? Mis hermanos, esperemos que haya sido de bendición y pues ya saben, como, denle su manita arriba, compartan, ¿verdad? Y cualquier cosa, aquí estamos a la orden y pues le dejo el lugar a mi hermano Sammy para que despida el programa. Así es, hermano. Bueno, al añadir Ajá. algo rápido a lo que usted dijo, hermano, Sí, fue sí, de adelante. que
Bueno, yo lo miro como la forma como es un rompecabezas, como nos dijo el hermano del instituto, me recuerdo, creo Sí, que sí. fue en teología, es Ajá. que todo en la Biblia es un rompecabezas, el amor va junto con la ira Así y la es. ira va junto con los otros atributos de Dios y Justicia, así nos exacta. vamos, ¿verdad? Así Pero es. bueno, hermanos, lo único que nosotros podemos decir es que nosotros ponemos, se puede decir, la base, pero ya está usted en que estudie ya a profundidad a este tema de la ira de Dios. Así Amén, es, mi un tema, hermano. como dijo el hermano, olvidado y él, hermano, gracias por la enseñanza. Yo sé Amén, que se amén. esfuerza uno, Sí, yo sí, sé amén. que se esfuerza uno mucho, pero hermanos, si Cristo no ha venido, aquí nos miramos el próximo martes. Yo espero que estén bien, se encuentren bien. Les Amén, mandamos un amén. saludo otra vez a la iglesia, ¿no? A la iglesia Shaddai, que también tenemos ya mucho tiempo que no nos miramos Así así es, sí. en persona, pero también le damos las gracias al Señor que estamos aquí todavía echándole ganas, siguiendo adelante. Y pues pues aquí hermanos, los dejo hasta el próximo Ujú. martes. Y si Cristo no ha venido, porque recuerden, si Cristo no ha El venido, Señor viene, es amén. porque el Señor viene pronto y sabemos que, como dijo el hermano, viene a cumplir también su palabra. Así Pero es. si Cristo no ha venido, aquí los esperamos el próximo martes en su programa. ¿Te ¿Te lo lo dijeron dijeron o o lo le investigaste? investigaste? Bendiciones, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, los guarde y si Cristo no ha venido, aquí nos miramos. Amén. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo.